La nana Mireya. Todavía recuerdo 1998 como un año suspendido en el tiempo. Yo tenía 12 años y mi hermana Camila apenas 6. Vivíamos en una casa antigua con patio interior, en un pueblo al sur de Puebla, rodeado de cerros y calles empedradas. Era el tipo de lugar donde todos se conocían, donde los rezos se mezclaban con los rumores, y donde nadie cuestionaba los silencios. Mi papá trabajaba en la Ciudad de México y solo venía los fines de semana. Mi mamá acababa de entrar a trabajar como enfermera en el hospital del municipio, con turnos largos y agotadores. En casa, solo estábamos nosotras tres la mayor parte del tiempo. Aunque yo era la mayor, mi madre sabía que no podía encargarme del cuidado de Camila por completo. Fue entonces cuando decidió buscar ayuda. Durante semanas, desfilaron varias mujeres por la casa. Algunas eran demasiado jóvenes, otras parecían nerviosas o con prisa. Ninguna se quedaba más de un par de días. Hasta que un día, justo antes del anochecer, apareció Mireya. No dijo mucho. Tenía el cabello recogido en una trenza apretada, vestía de manera modesta, con un rebozo oscuro sobre los hombros. Llevaba consigo una pequeña bolsa de tela y una carta escrita a mano. Mi madre apenas leyó el papel. Dijo que se sentía tranquila con ella. Que tenía buena energía. Yo no sentí lo mismo. Desde el primer momento en que la vi, algo dentro de mí se tensó. No era miedo. Era una intuición profunda, como si su presencia empujara hacia atrás el aire de la casa. No tenía expresión. Su rostro era plano, pero sus ojos parecían muy viejos. Demasiado. Durante los primeros días, Mireya cumplió su papel con exactitud. La casa se mantenía limpia, los frijoles servían a la hora, y Camila reía con sus cuentos. Todo parecía fluir como debía. Pero cada vez que estábamos a solas, algo en el ambiente se torcía. Como si la casa se hiciera más pequeña, como si ella absorbiera el espacio. Camila la adoraba. Decía que la hacía sentir segura. Jugaban en el patio, hablaban en voz baja durante horas. Y aunque yo intentaba convencerme de que era buena señal, no podía ignorar el peso que me apretaba el estómago cada vez que Mireya me miraba. No era una mirada directa. Era como si me atravesara. El primer signo extraño fue un martes por la tarde. Volví de la escuela antes de lo normal y la encontré sola en el cuarto de oración. Estaba de rodillas frente al altar familiar, pero en lugar de rezar a los santos, murmuraba palabras en una lengua que no reconocí. A su lado había una vela negra, apagada, y algo dibujado con sal sobre el piso. En cuanto me vio, todo desapareció. El dibujo, la vela, incluso su expresión. Me dijo que estaba rezando por nosotras, pero su voz no sonó como antes. Sonó hueca. Como prestada. Esa noche, escuché pasos en el pasillo. Creí que era mamá, pero recordé que tenía guardia hasta el amanecer. Me levanté, pero no encontré a nadie. Solo silencio. Y un leve olor a copal. Al día siguiente, Camila se levantó con los ojos hinchados y marcas en los brazos. Dijo que había soñado con mujeres sin rostro que la rodeaban mientras dormía. Mi madre no le dio importancia. Yo tampoco insistí. Pero algo en mí ya lo sabía. Mireya no había llegado sola. Con el pasar de los días, empecé a notar pequeños cambios dentro de la casa. Cosas que antes no estaban ahí, olores que no se explicaban, ruidos que no tenían origen. En las madrugadas, la madera crujía como si alguien caminara descalzo en los corredores. El aire olía a cera derretida,
aunque no había velas encendidas. Camila comenzó a comportarse de forma distinta. No de golpe, sino lentamente, como si algo dentro de ella se apagara poco a poco. Pasaba horas mirando las bugambilias del patio, sin pestañear, sin decir palabra. Cuando la tocaba, tardaba unos segundos en reaccionar. Como si volviera desde muy lejos. Mireya decía poco, pero estaba siempre ahí. En cada rincón. En cada espacio donde no se la esperaba. No se escuchaban sus pasos, pero se sentía su sombra. Nunca la vi dormir. Una tarde, mientras limpiaba el armario del pasillo, encontré una caja de madera enterrada entre cobijas viejas. No estaba ahí antes. Era pequeña, cuadrada, con símbolos tallados en la tapa. No tenía cerradura, pero tampoco se abría fácilmente. Al tocarla, sentí un calor leve que me recorrió el brazo, como un impulso eléctrico. No me atreví a forzarla. Minutos después, Mireya apareció detrás de mí. No la escuché llegar. No me dijo nada. Solo extendió la mano, tomó la caja y desapareció por el pasillo. El silencio que dejó era más pesado que cualquier palabra. Esa noche, volví a escuchar susurros. Venían del cuarto de Camila. Me acerqué con cuidado y vi la puerta entreabierta. Dentro, la luz era tenue. Mi hermana estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, mirando una vela encendida. Frente a ella, Mireya murmuraba algo con los ojos cerrados, moviendo los labios en un ritmo que no seguía ningún idioma conocido. No entendí qué hacían, pero supe que no era un juego. Al día siguiente, Camila no recordaba nada. Desde aquella noche, el ambiente en la casa cambió por completo. Ya no era solo la presencia de Mireya o los silencios de Camila. Era como si algo se hubiera soltado dentro de las paredes. Un murmullo constante, sin sonido. Una respiración antigua, atrapada en las esquinas. Durante el día, todo parecía normal. Pero bastaba que cayera el sol para que la realidad comenzara a torcerse. Las lámparas parpadeaban sin motivo. Las cucharas aparecían fuera del cajón. La radio, que nadie usaba, encendía sola en medio de la madrugada, emitiendo estática. Camila no mejoraba. Su cuerpo estaba ahí, pero su mirada siempre apuntaba a otra parte. A veces se quedaba quieta por horas, con las manos juntas, como si sostuviera algo invisible. En otras ocasiones, murmuraba nombres que no conocíamos. Al preguntarle, no recordaba haber dicho nada. Una mañana, al tender su cama, encontré debajo de la almohada un objeto envuelto en una tela color vino. Al abrirlo, descubrí una figura hecha de ramas secas, atadas con hilo negro. Dentro, había mechones de cabello rubio y algo más, un diente de leche. Reconocí la tela. Era parte de una bata vieja que Camila usaba cuando era bebé. El olor que salía del paquete era agrio, como tierra húmeda mezclada con sudor antiguo. Lo volví a envolver con cuidado y lo escondí entre mis cosas. No podía tirarlo. Algo me decía que romperlo sería peor. Esa tarde, Mireya entró en mi habitación por primera vez desde que vivía con nosotras. No tocó nada. Solo caminó hasta la ventana, observó el patio por unos segundos y se fue. Pero antes de salir, me miró de reojo. Su expresión no era agresiva. Era peor. Era sabia. Como si ya supiera todo lo que yo había visto. Esa noche, soñé con serpientes. No me atacaban. Solo se arrastraban en círculos a mi alrededor. Cuando desperté,
tenía marcas rojas en los tobillos, como si alguien me hubiera atado durante el sueño. Comencé a registrar todo en un cuaderno viejo que había encontrado entre los libros de primaria. Necesitaba escribir para no perderme, porque a veces las cosas sucedían y luego se desvanecían, como si la casa misma intentara borrar las pruebas. Anotaba olores, movimientos, frases sueltas. Todo lo que parecía fuera de lugar. Mireya ya no era una cuidadora. Era algo más. Algo que no se movía con prisa, pero tampoco se detenía. Cada día que pasaba, parecía más enraizada en la casa. Empezó a usar collares con cuentas de madera oscura, pulseras con semillas, y llevaba siempre un frasco pequeño colgado al cuello. Nunca supe qué había dentro, pero el olor era fuerte, una mezcla entre albahaca, ruda y algo más, podrido. Una noche, mientras mi madre dormía, vi desde el pasillo que Mireya estaba en el altar familiar. No lo usaba como nosotras. Había quitado las imágenes de la Virgen y los santos. En su lugar, había colocado una fotografía antigua, una mujer con trenzas gruesas, ojos muy claros y un rebozo similar al suyo. Frente a esa imagen, había platos con tierra, ramas secas, velas negras y pedazos de tela infantil. Se movía en silencio. No rezaba. Sus gestos eran lentos, casi ceremoniales, como si repitiera algo aprendido hace mucho tiempo. No me atreví a entrar. Al día siguiente, el altar estaba como antes, con todo en su sitio. Pero las flores estaban secas y la vela principal tenía la mecha quemada. Camila comenzó a hablar en sueños. A veces reía. Otras, murmuraba palabras que no entendíamos. Pero una madrugada, dijo algo que me heló la sangre. Dijo el nombre de mi bisabuela. Un nombre que nadie usaba hacía décadas. Un nombre que no estaba escrito en ninguna parte de la casa. Y lo pronunció con la voz de una mujer adulta. Empecé a preguntarme si Mireya realmente había venido a cuidar de Camila. O si había venido por ella. Camila empezó a cambiar físicamente. No de manera obvia, pero sí constante. Su piel se volvió más pálida, casi translúcida. Las venas en sus brazos se marcaban con un tono violáceo. Tenía frío incluso en los días más cálidos. Y sus ojos, antes grandes y expresivos, ahora se perdían en algo lejano. Como si miraran desde otro lugar. Un día, al ayudarla a vestirse, noté marcas en su espalda. Eran líneas delgadas, simétricas, como dibujos hechos con la yema de los dedos. No estaban inflamadas. No dolían. Pero no se iban. Aparecían y desaparecían sin lógica. Empecé a vigilar su habitación durante la noche. Me sentaba en el suelo, junto a la puerta entreabierta, esperando en silencio. Escuchaba cómo su respiración cambiaba. Como a veces se interrumpía por segundos, como si algo dentro de ella tomara el control. Una madrugada, el sonido fue distinto. Escuché pasos. No en el pasillo. Dentro de su habitación. Abrí la puerta de golpe, pero Camila seguía en su cama. Dormía profundamente. Sin moverse. Pero el aire estaba más frío, y en el suelo había un rastro de tierra húmeda, como si alguien hubiera caminado descalzo desde el jardín hasta su cama. Fui al patio con una linterna. No había huellas. Solo un círculo perfecto de sal alrededor del árbol grande. En el centro, una figura hecha de ramas y flores secas. Muy parecida a la que había encontrado antes. Pero más grande. Más detallada. Al día siguiente, la figura ya no estaba.
tampoco la sal. Pero en el cuaderno donde yo escribía todo, alguien había dejado una hoja nueva. No era mi letra. Era una lista. Solo nombres de mujeres. Todos escritos en tinta roja. Al final, el nombre de Camila. Y debajo, un espacio en blanco. Como si faltara uno. Comencé a buscar respuestas. No podía seguir observando sin hacer nada. Ya no era solo miedo. Era urgencia. Cada día sentía que Camila se apagaba más, como una vela que arde desde dentro, sin que nadie lo note. Fui con mi abuela, que vivía en el barrio de al lado. No le conté todo. Solo le pregunté si conocía a alguien llamada Mireya que trabajara como niñera. Se quedó en silencio por un momento. Luego me preguntó si Mireya llevaba trenzas largas y un rebozo negro. Le dije que sí. No dijo más. Pero esa noche, cuando regresé a casa, me dejó en el bolsillo una estampa de San Benito y un puño de albahaca seca. No pregunté nada. Pero entendí que había visto algo que no quería recordar. Empecé a revisar los papeles viejos de la casa. Libretas de mi madre, cartas guardadas, registros de otras épocas. En una caja oxidada que estaba en lo alto del armario, encontré un cuaderno antiguo, con tapas de cartón forradas en tela. Era de mi bisabuela. No tenía fechas claras, pero los nombres coincidían. La lista que alguien había dejado en mi libreta, estaba ahí también. Aunque con otros apellidos. No eran solo nombres. Eran niñas. Todas menores de 7 años. Al lado de cada nombre, una cruz, o una palabra en náhuatl que no comprendía. Una de las palabras se repetía varias veces, Tzitzimime. La busqué en secreto, en un libro viejo de mitología que teníamos en casa. Eran entidades femeninas, ancestrales, vinculadas al eclipse y a la oscuridad. Guardianas del umbral entre el mundo y lo que viene después. Algo en mí se rompió. Mireya no era una mujer cualquiera. No vino a cuidar a Camila. Vino a continuar algo que otras, antes que ella, ya habían comenzado. Y ahora, ese algo, estaba dentro de nuestra casa. Intenté romper el vínculo. No sabía cómo, pero algo dentro de mí insistía en que no debía quedarme quieta. Recordé lo que hacía mi abuela cuando sentía que algo andaba mal en la casa: encendía velas blancas, ponía sal en las esquinas, pasaba agua bendita por las puertas. Lo hice todo, a escondidas. Limpié el cuarto de Camila con humo de copal. Coloqué tijeras abiertas bajo su almohada. Dormí frente a su puerta por 3 noches seguidas. Pero nada cambió. Camila seguía ausente. A veces murmuraba cosas mientras dormía. Palabras en náhuatl. Nombres que yo había leído en la lista. Sus labios se movían sin que su rostro expresara nada. Una madrugada, escuché algo que me hizo helar la sangre. Estaba repitiendo mi nombre. No con su voz. Con la voz de una mujer mayor. Una voz grave, cansada, pero firme. La misma que había escuchado detrás del altar, la noche en que Mireya había reemplazado las imágenes de los santos. Al día siguiente, mi madre encontró la muñeca. Estaba detrás del ropero. Era de trapo, cosida a mano, con cabello hecho de hilo negro. Tenía una cinta roja en el cuello, amarrada con fuerza. En el pecho, una letra escrita con hilo, la inicial del nombre de Camila. Mi madre no dijo nada. Solo me miró, y supe que finalmente empezaba a ver lo que yo ya no podía ocultar. Decidimos sacarla de la casa por unos días.
Ir con una tía, lejos. Pero cuando intentamos despertar a Camila esa mañana, no abrió los ojos. Su cuerpo estaba tibio, pero no reaccionaba. Respiraba lento, como si algo la sujetara por dentro. Llamamos al médico, pero no encontró explicación. Dijo que no había fiebre, ni infección, ni nada físico. Esa noche, encontré un nuevo símbolo pintado en la pared del pasillo. No lo había hecho yo. Y no era pintura. Era sangre. A esa altura, supe que sola no podía hacer nada. Recordé a don Tomás, un curandero que vivía a las afueras del pueblo. Era un hombre mayor, reservado, pero mi abuela decía que tenía el don de ver lo que otros no podían. Fui a buscarlo sin avisar a nadie. Caminé más de una hora, con el cuaderno viejo y la muñeca envuelta en una bolsa. Don Tomás me recibió sin hacer preguntas. Tomó los objetos, los miró en silencio, y luego cerró los ojos por varios minutos. Cuando habló, lo hizo en voz baja, como si tuviera miedo de ser escuchado. Dijo que lo que había en la casa no era una mujer. Era una guardiana de sombra, una de las que cargan nombres olvidados, pasados de madre a hija por generaciones. No servía a santos, ni a dioses. Servía a algo más viejo. Algo que habitaba entre los muros de las casas donde nadie rezaba con fe. Dijo que Camila había sido marcada. Y que el ritual ya estaba en marcha. Me dio una mezcla de hierbas para quemar, una oración que debía leer de espaldas al altar, y una advertencia: no debía hablarle a Mireia. No debía enfrentarla. Su poder no venía de ella sola, sino de los que habían venido antes. Volví a casa al anochecer. La luz parecía más tenue. El aire más quieto. Camila seguía dormida, sin moverse, con el rostro sereno, pero demasiado inmóvil. Como una figura de cera. Esperé a que todos durmieran. Luego encendí el fuego con las hierbas en un plato de barro, me coloqué frente al altar y recité la oración con la voz temblorosa. Cada palabra se sentía como una aguja clavándose en el pecho. El humo subía lento, espeso, y olía a raíces y a miedo. Pero no terminé la oración. Algo golpeó la puerta con fuerza desde el otro lado. No una persona. Un golpe seco, largo, como si alguien empujara con todo el cuerpo. Me quedé paralizada. Del otro lado, escuché los pasos de Mireia. Lentos. Y luego, una voz. No me hablaba a mí. Pero decía mi nombre. No como lo dice alguien que te conoce. Como lo dice alguien que lo reclama. Esa noche no dormí. Me quedé sentada frente al altar hasta que las velas se consumieron y el humo se desvaneció. Nadie más escuchó los golpes, ni los pasos, ni la voz. Solo yo. Como si el llamado fuera exclusivamente para mí. A la mañana siguiente, decidí entrar en el cuarto de Mireia. No lo había hecho nunca. Estaba convencida de que ahí encontraría lo que necesitaba para entender, o al menos para confirmar lo que ya temía. La puerta no tenía cerradura. Solo estaba cerrada por dentro, como si la casa misma la protegiera. Empujé con cuidado. El aire que salió era pesado, húmedo, con olor a tierra y flores marchitas. Todo estaba perfectamente ordenado. La cama hecha con precisión, los objetos alineados. Pero en la parte más profunda del armario, tras una tela negra colgada como cortina, encontré lo que buscaba. Había un altar distinto. No religioso. No devocional. Era un espacio vivo, construido con fragmentos.
fotografías antiguas de niñas, hilos de cabello, cintas rojas, huesos pequeños, figuras de cera y papel, todas dispuestas en forma circular. En el centro, una imagen que reconocí al instante, Camila, dormida en su cama, con una vela encendida a los pies. La fotografía era reciente, de esa misma semana. Al lado del altar, un cuaderno delgado, escrito a mano, con tinta deslavada. No entendí todo lo que decía, pero las palabras se repetían: sombra, tránsito, renacimiento, carne nueva, testigo. Había un dibujo al final. Una figura femenina, sin rostro, con un círculo en el pecho y ramas que salían de sus dedos como raíces. Debajo, una palabra en tinta roja, Tzitzimitl. Volví a cerrar todo como lo encontré. Pero cuando salí del cuarto, Mireya estaba en el pasillo. No me habló. No se movió. Solo me miró. Y sonrió por primera vez. Pero no fue una sonrisa humana. Fue una grieta. La casa ya no respiraba como antes. Todo en ella parecía detenido, suspendido, como si el tiempo hubiera dejado de pasar. Las paredes no crujían. Las puertas no rechinaban. El silencio era absoluto, y dentro de él, algo se preparaba para cruzar. Esa noche, mi madre fue llamada de urgencia al hospital. Mireya dijo que se quedaría a cuidar de Camila. Lo dijo sin palabras, como lo hacía siempre. Con gestos suaves, con presencia constante. Yo asentí. No tenía opción. En cuanto la puerta se cerró detrás de mi madre, el aire cambió. Bajó la temperatura. Los relojes dejaron de marcar. Y las luces titilaron, una por una, hasta que solo quedó la penumbra. Me encerré en mi cuarto con la vela de copal que me había dado don Tomás. La encendí con manos temblorosas y volví a leer la oración. Pero esta vez, las palabras se enredaban en mi lengua, como si no me pertenecieran. Sentí que algo me observaba desde detrás del espejo. No me atreví a mirar. Escuché un golpe seco en el techo. Luego otro. Luego pasos. No en el piso. En las paredes. El cuarto de Camila se iluminó de pronto. Una luz roja, profunda, como fuego contenido. Abrí la puerta con fuerza y corrí. Mireya estaba de pie al borde de la cama. Vestía de blanco, con el rebozo cubriéndole los hombros. En sus manos, sostenía la figura de trapo que yo había escondido días antes. La misma. Pero ahora ardía lentamente, sin consumirse. Camila flotaba unos centímetros sobre el colchón. Sus ojos seguían cerrados. Sus brazos extendidos. El círculo estaba completo. Sal, pétalos, sangre seca. Y dentro del círculo, no solo estaban ellas. Había más. Sombras alargadas, sin rostro. Mujeres altas, con trenzas y rostros borrados. Todas de pie, observando. Intenté entrar al cuarto, pero el aire me empujó hacia atrás. El cuerpo no me obedecía. Solo podía mirar. Mireya alzó la muñeca envuelta en llamas. Y en ese instante, Camila abrió los ojos. Pero no eran sus ojos. Los ojos de Camila me miraron desde dentro de algo que no era ella. Había una calma cruel en su rostro. No era inconsciencia, ni sueño. Era una aceptación ajena, como si una voluntad más antigua la habitara por completo. Mireya murmuró algo que no entendí. No era español. No era náhuatl. Era una lengua rota, como huesos quebrándose en el aire.
La muñeca en su mano ardía sin humo, como si quemara solo por dentro. Y entonces, la vela que yo traía, la de copal, bendecida, estalló en mi mano. El fuego me cubrió el brazo, pero no sentí dolor. Solo luz. Grité su nombre. No el de Mireya. El de Camila. Con todas mis fuerzas. Con toda la desesperación que una hermana puede reunir cuando sabe que ha llegado el final. Y por un instante, el fuego se detuvo. Las sombras alrededor del círculo temblaron. No retrocedieron. No desaparecieron. Pero vibraron. Como si dudaran. Mireya giró el rostro hacia mí. Su expresión no cambió. Pero en su mirada había algo nuevo, urgencia. Extendí el brazo y arrojé el cuaderno sobre el altar. Las hojas se abrieron solas, y el viento, que no venía de ninguna parte, las hizo volar en espiral. El círculo de sal se rompió. La figura de trapo cayó al suelo y se apagó al tocar el piso. Y con ella, Mireya también cayó. No como alguien que muere, sino como algo que deja de estar. Las sombras se dispersaron en silencio. Y Camila, lentamente, descendió sobre la cama. Sus ojos cerrados. Su cuerpo débil. Pero suyo, otra vez. No volvimos a ver a Mireya. Mi madre nunca preguntó por ella. Camila no recuerda nada. Durante semanas, la casa fue limpiada, bendecida, sellada. Los rezos llenaron las habitaciones como un humo nuevo, tibio y pesado. Pero la pared del pasillo sigue agrietándose. Cada año, en la misma fecha, una mancha oscura aparece bajo la ventana. Y a veces, cuando Camila duerme profundamente, sus labios se mueven. No dice palabras. Pero el ritmo es el mismo que escuché aquella noche. Y en mi pecho, muy dentro, algo me dice que no fui yo quien rompió el ritual. Solo fui testigo. Y eso me ata. Para siempre. Historia 2. La niñera que quería robar a mi hija. No sé en qué momento exacto comenzó todo. A veces pienso que fue desde antes de que ella cruzara la puerta por primera vez. Como si algo ya estuviera escrito, esperando su entrada en nuestras vidas. Fue después de un año especialmente difícil. Mi hermana necesitaba ayuda con el cuidado de Isabela, su bebé de apenas 8 meses. Su salud emocional estaba frágil, y el padre de la niña trabajaba largas jornadas. La idea de contratar una niñera surgió como algo práctico, temporal. Nadie esperaba que se convirtiera en otra cosa. María Ángela llegó a través de una recomendación ambigua, como muchas personas que aparecen cuando uno está vulnerable. Se presentó con una expresión tranquila, casi resignada. Era joven, pero sus ojos se veían cansados. Llevaba el cabello recogido con firmeza, y sus manos parecían siempre frías, incluso en días cálidos. Dijo haber trabajado con niños pequeños y haber pasado por una pérdida reciente. Su embarazo había terminado de forma abrupta unas semanas antes. Nada en su presencia resultaba amenazante. Era de esas personas que no imponen, pero que tampoco se olvidan. En poco tiempo, se volvió parte de la rutina. Preparaba las papillas, lavaba la ropa de la niña, cantaba con una voz baja que apenas se escuchaba desde el cuarto contiguo. Todo en ella era silencioso, contenido, como si caminara siempre de puntillas, incluso en pensamiento. Durante los primeros días, mi hermana se sintió aliviada. Yo también lo estuve. Isabela parecía tranquila con ella. Dormía más, comía sin dificultad, no lloraba como antes.
Era como si María Ángela supiera exactamente lo que la bebé necesitaba, sin tener que preguntar. Pero algo en mí no se acomodaba del todo. No era una sospecha concreta. Era más bien una vibración leve, como cuando uno se da cuenta de que una fotografía colgada en la pared está un poco torcida, aunque nadie más lo note. Lo que al principio parecía dedicación empezó a sentirse como otra cosa. Un tipo de afecto que no era profesional ni maternal, sino algo más denso, más personal. María Ángela no cuidaba a Isabela, la observaba, como si estuviera esperando algo de ella. A veces, cuando nadie la veía, se quedaba mirándola por largos minutos, con una expresión difícil de leer. Comenzó a pasar más tiempo del necesario en la casa. Aunque ya había terminado su jornada, encontraba excusas para quedarse. Siempre decía que le gustaba estar cerca de Isabela, que estar con ella la hacía sentir en paz. Pero esa paz era inmóvil, silenciosa, casi mórbida. Como una calma que no pertenece al mundo de los vivos. Un día, al llegar inesperadamente, la encontré sosteniendo a la bebé de una forma extraña. No era violento ni inadecuado, pero sí profundamente íntimo. Le acariciaba el cabello con movimientos lentos, como si intentara memorizar cada hebra. Tenía los ojos cerrados y murmuraba algo muy bajo, como si hablara consigo misma. Desde entonces, comenzó a intervenir en situaciones que no le correspondían. Quería bañar a la niña aunque no fuera necesario. Se ofrecía para dormirla incluso cuando ya estaba dormida. Insistía en ser ella quien la alimentara, como si le costara ceder el control sobre cualquier aspecto del cuidado. Isabela empezó a reaccionar de forma extraña cuando la separaban de ella. No lloraba, pero su cuerpo se tensaba. Parecía confundida, incluso molesta. Como si algo dentro de ella se resistiera a soltar ese vínculo. No sé cuándo comencé a sentir celos. No por el afecto en sí, sino por la manera en que María Ángela parecía instalarse en el espacio que solo le correspondía a una madre. No buscaba ayudar. Buscaba reemplazar. Y lo peor era que lo hacía con una dulzura tan silenciosa, tan sutil, que nadie más lo notaba. No fue un evento aislado. Fue una suma de pequeños cambios, casi imperceptibles, que solo cobraban sentido cuando se miraban en conjunto. La casa empezó a sentirse distinta. No se trataba de ruidos ni de cosas fuera de lugar, sino de algo más sutil. Una densidad en el aire. Una especie de eco en los cuartos, como si las paredes retuvieran lo que se decía. La cuna de Isabela, que siempre había crujido levemente con el movimiento, dejó de hacerlo. El chupón favorito de la bebé desapareció por días, hasta que lo encontramos dentro de una olla que nadie había usado. Las plantas del patio dejaron de florecer, pero ninguna se moría del todo. Era como si todo quedara suspendido. En una ocasión, noté que la lámpara de sal del cuarto de la niña se encendía sola por las noches. Pensé que era una falla eléctrica, pero al revisarla, descubrí que ni siquiera estaba conectada. Sin embargo, la luz rojiza aparecía siempre a la misma hora, las 3:20 de la madrugada. María Ángela comenzó a usar un collar con un dije que no había tenido antes. Era una pequeña medalla oxidada con una figura que no reconocí. No era un santo ni una virgen. Era una figura femenina, con brazos abiertos y ojos cerrados. Decía que era un recuerdo de familia, pero el objeto parecía más antiguo que ella. También empezó a dejar pequeños objetos alrededor del cuarto de Isabela. Ramitas secas bajo el colchón. Pétalos marchitos en la cómoda. Un pañuelo blanco doblado con exactitud, como si fuera una ofrenda. Nadie más los notaba. Pero yo sí.
y no supe cómo decirlo sin parecer paranoica. Una tarde, mientras ordenaba el cuarto de la niña, noté que uno de sus zapatitos tenía algo extraño en la suela. A simple vista parecía una mancha, pero al observarlo con más detalle, descubrí una cruz entallada. No era parte del diseño. Alguien la había marcado con algo filoso. El trazo era firme, profundo, hecho con intención. El otro zapato no tenía nada, la marca estaba justo bajo el pie izquierdo. Guardé el objeto sin decir nada. No quería alarmar a mi hermana, pero sentí un escalofrío al pensar en todas las veces que Isabela lo había usado sin que notáramos esa señal bajo su piel. Era como si alguien hubiese querido sellarla, como si su cuerpo hubiera sido marcado para pertenecer. Los días siguientes, encontré otras marcas. Una manta doblada tenía un nudo apretado en una esquina, con un hilo rojo enroscado. Un babero aparecía manchado con un líquido oscuro, seco, sin olor. Uno de los juguetes musicales repetía la misma melodía una y otra vez, aunque sus baterías estaban agotadas hacía semanas. Pero lo más inquietante fue descubrir una figura hecha con ropa vieja de la bebé, oculta detrás de la cómoda. Era una muñeca de trapo burda, cosida con hilo negro, sin rostro, pero vestida con una de las blusas que Isabela usó durante sus primeros meses. Tenía algo cosido en el pecho, un mechón de cabello. No sabría decir si era mío o de la niña. No tuve valor de quemarla. La envolví en una bolsa y la escondí lejos de la casa, bajo tierra, como si al hacerlo pudiera cortar algo que ya se había unido por dentro. Pero esa noche, Isabela no durmió. Y el olor a leche agria llenó toda la habitación, aunque no había biberones abiertos. Después de la aparición de las marcas, Isabela comenzó a enfermar con frecuencia. Al principio fueron cosas pequeñas: llanto nocturno, falta de apetito, un sarpullido en el cuello que no tenía explicación. Pero con el paso de los días, los síntomas se hicieron más intensos. Desarrolló fiebre sin causa aparente. Respiraba con dificultad al dormir. Su cuerpo parecía más frágil, como si algo le chupara la energía desde dentro. Los médicos decían que era normal, que los bebés eran así, que su sistema inmunológico estaba en desarrollo. Pero yo sabía que no era eso. Lo sentía en el aire. En la manera en que la casa guardaba silencio cuando ella dormía. En el modo en que la cuna crujía sin moverse. María Ángela seguía actuando con la misma dulzura, pero su presencia se volvió más densa. Se sentaba por horas junto a la niña, incluso cuando no había necesidad. A veces la encontraba murmurando en voz baja mientras sostenía la cabeza de Isabela entre sus manos. Sus labios se movían con ritmo, como repitiendo una letanía antigua. Intenté limitar su acceso, pedirle que descansara, que se tomara un día libre. Pero ella siempre encontraba una razón para quedarse. Y cada vez que se alejaba de Isabela, la bebé lloraba con una desesperación que no le había visto nunca. Había un lazo invisible entre ellas, pero no era afecto. Era algo más profundo. Más oscuro. Como si la enfermedad fuera parte de una sustitución. Un proceso lento, silencioso, para que una presencia se fuera retirando y otra tomara su lugar. La casa comenzó a oler distinto. Ya no era solo el aroma agrio que a veces aparecía en el cuarto de la niña. Ahora era más fuerte, más persistente. Un olor a leche quemada, a tierra fermentada, a algo que no debería estar presente en una casa viva. Se impregnaba en las cortinas, en la ropa de cama, en la madera del piso. Ningún perfume ni incienso lo cubría. Se quedaba ahí, como una advertencia. Una mañana, al abrir la caja de los primeros zapatitos de Isabela,
encontré el par que había guardado semanas antes. A pesar de estar cerrada, la suela seguía marcada con la cruz entallada. Pero ahora no era una. Había dos. Una en cada zapato. Y sobre la marca, restos de cera seca. Nadie más había tenido acceso a esa caja. La combinación de símbolos, la cruz, la cera, el olor persistente, me hizo recordar historias antiguas que había escuchado de niña. Relatos de mujeres que marcaban objetos de niños pequeños para amarrarlos, para establecer vínculos espirituales con fines desconocidos, para reclamar lo que la vida les había negado. Fue entonces cuando recordé algo que me estremeció. Unos días antes, había visto a María Ángela hincada en la sala, con los ojos cerrados, moviendo los labios. Creí que estaba rezando. Pero sobre la mesa tenía los zapatos en sus manos. Los sostenía como quien sostiene un corazón. Esa imagen me volvió con toda su fuerza. Supe que tenía que actuar. Y lo haría pronto. Porque si no rompía ese lazo, algo iba a terminar de instalarse donde no debía. Mi madre fue quemando albahaca en la casa sin que nadie se lo pidiera. Decía que sentía la presencia de algo que no le gustaba. Lo repetía en voz baja, mientras limpiaba los rincones o cocinaba en silencio. Nunca se lo mencionó a mi hermana. Pero yo lo notaba en sus gestos, en su forma de mirar a María Ángela cuando ella no se daba cuenta. Fue ella quien me llevó con don Julián, un hombre mayor, de los que curan con plantas, oración y silencio. Vivía en las afueras del pueblo, rodeado de veladoras y santos sin nombre. No le contamos nada. Solo llevamos uno de los zapatitos con la cruz marcada y el pañuelo con olor persistente que habíamos encontrado bajo la almohada de Isabela. Don Julián no preguntó. Tocó los objetos, los sostuvo entre sus manos como si leyera una carta escrita en otro idioma. Luego se quedó en silencio, con los ojos cerrados. Cuando habló, su voz fue lenta y grave. Dijo que había una mujer entre nosotras que no había superado una pérdida. Que su vientre vacío la había llenado de rabia contenida, de tristeza enquistada. Que no buscaba hacer daño directo, pero sí tomar lo que sentía que le habían quitado. No con las manos, sino con vínculos. Dijo que la marca en el zapato no era protección. Era una señal de amarre. Un sello para establecer dominio espiritual sobre la niña. Y que si no se rompía, ese vínculo seguiría creciendo, hasta que el alma de la bebé quedara completamente confundida. Hasta que no supiera a quién le pertenecía. Nos miró sin decir más. Luego señaló el fuego. Y entendimos lo que teníamos que hacer. Esa misma tarde, regresamos a casa con las instrucciones de don Julián grabadas en la mente. No era un ritual complicado, pero sí debía hacerse con respeto. Nos dijo que lo que arde en lo físico libera en lo espiritual. Que había que mirar el fuego sin miedo. Que no se podía dudar. Mi madre preparó todo en silencio. Escogió el rincón más alejado del patio, donde el sol apenas llegaba. Colocó el zapato con la cruz marcada sobre una caja de madera vieja. Junto a él, el pañuelo con olor rancio, la muñeca de trapo que había sido desenterrada, y unas ramas de paírel seco. Cuando el fuego comenzó, lo hizo sin ruido. Las llamas eran pequeñas al principio, casi tímidas. Pero en cuanto tocaron el zapato, se elevaron con una fuerza inesperada. Un viento cálido nos envolvió, aunque no había brisa. Las hojas de las plantas cercanas comenzaron a temblar, como si algo invisible hubiera pasado entre ellas. El fuego cambió de color por un momento. Se volvió más azul, casi blanco. Luego estalló una chispa que nos hizo retroceder.
Ninguna de las tres habló. Pero en nuestras caras se reflejaba lo mismo, algo había sido tocado. Mientras los objetos se consumían, un olor extraño llenó el aire. No era plástico ni tela. Era un aroma espeso, como de animal quemado, como de carne vieja. Un olor que no debería salir de cosas tan pequeñas. Cuando todo quedó en cenizas, el silencio fue absoluto. Las aves, que solían cantar al atardecer, no emitieron un solo sonido. Esa noche, la temperatura bajó de golpe. Y en el cuarto de Isabela, la lámpara de sal finalmente se apagó. Pensamos que todo había terminado con las cenizas. Pero el fuego no se había apagado del todo. Esa madrugada, mientras dormíamos, el olor regresó. Ya no era leche agria ni tierra húmeda. Era humo. Un humo denso, caliente, que no venía del patio ni de la cocina. Un humo que salía desde dentro de la casa, aunque no había fuego. Al levantarme, vi que la puerta del cuarto de Isabela estaba entreabierta. Al asomarme, encontré a María Ángela sentada en la mecedora, con la niña en brazos. No la estaba cuidando. Solo la sostenía, con los ojos abiertos, fijos en un punto invisible frente a ella. Su cuerpo temblaba, pero no por frío. Era como si algo la atravesara, como si la estuvieran dejando vacía. La cuna estaba vacía. Las cobijas desordenadas. El ambiente era irreal. Isabela dormía profundamente, sin moverse. Pero su rostro tenía un leve rictus, como si estuviera soñando algo que no le pertenecía. Me acerqué en silencio. Cuando toqué a María Ángela, su cuerpo estaba frío. No reaccionó de inmediato. Solo parpadeó lentamente, como si regresara de algún sitio lejano. Luego se levantó sin hablar, dejó a la niña en la cuna y caminó hacia su cuarto. La mañana siguiente, sus cosas ya no estaban. Había desaparecido sin dejar nota. Pero dejó algo más. En el lugar donde había dormido la bebé, entre las sábanas, había un rastro de ceniza. No suelta. Era un trazo fino, circular, como un anillo quemado en la tela. Un sello. Como una última marca de despedida. O tal vez, una promesa de regreso. Después de la partida de María Ángela, la casa volvió a su ritmo. Las habitaciones recuperaron su silencio natural. El olor desapareció por completo. Isabela comenzó a dormir mejor, a comer con apetito, a reír sin motivo. La fiebre no volvió. Todos respiramos con más tranquilidad. Durante semanas, nadie mencionó lo ocurrido. No por olvido, sino por instinto. Como si al hablarlo, algo pudiera reactivarse. Mi hermana nunca preguntó por qué María Ángela se fue. Aceptó su ausencia con una pasividad extraña, como quien despierta de un sueño demasiado largo. El círculo de ceniza que encontramos aquella madrugada fue lavado, pero la tela nunca quedó igual. Siempre quedó una sombra leve, como una huella de algo que no se ve con los ojos. Quemamos todos los objetos que habían estado cerca de María Ángela. Ropa, cobijas, incluso los juguetes que ella había regalado. Lo hicimos sin ritual, sin palabras. Solo fuego. Y aún así, a veces, el silencio vuelve. En ciertas noches, cuando la casa está completamente a oscuras, la lámpara de sal en el cuarto de Isabela parpadea. Solo una vez. Como un suspiro. La bebé se ha mantenido sana. Pero en los momentos más quietos, cuando duerme profundamente, su cuerpo a veces se sacude como si alguien la llamara desde lejos. No llora. No se despierta.
Solo respira hondo y sigue durmiendo. Yo sigo observando. Y escribo todo. Porque el vínculo fue roto, sí. Pero lo que se quiso tomar, aún sabe el camino.